Bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro Paranormal. Hoy nos adentraremos en una de las leyendas más oscuras y aterradoras que han perdurado a lo largo de los siglos. Prepárate para conocer la historia del jinete sin cabeza. ¿Alguna vez has oído hablar de él? En el tranquilo pueblo de Sleepy Hollow, la figura del jinete sin cabeza acecha en las sombras, sembrando miedo y misterio. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos episodios llenos de suspenso y terror. Además, nos encantaría conocer sus propias historias paranormales. Si han tenido encuentros con lo desconocido, envíen sus relatos a encuentroparanormal24@gmail.com para ser partícipes en futuros episodios. Pónganse cómodos y prepárense para escuchar la fascinante leyenda del jinete sin cabeza. Un relato que los hará cuestionar la delgada línea entre la realidad y la ficción. La versión más popular de esta leyenda nos lleva a una terrible batalla en White Plains, Holanda, a finales del siglo XVIII. En medio del caos de la guerra, un mercenario sin escrúpulos apuntó su cañón y con un disparo certero arrancó de tajo la cabeza de un desafortunado soldado, y sus camaradas, horrorizados, recogieron los restos y los enterraron en el cementerio de Sleepy Hollow, un lugar que muchos decían estaba maldito. El año siguiente, en la víspera de Halloween, algo siniestro ocurrió. El cuerpo del soldado se levantó de su tumba, enfurecido y en busca de su cabeza perdida del hombre que lo había decapitado. No encontrando a su verdugo, el jinete sin cabeza se lanzó en una cacería sangrienta, arrancando las cabezas de los vivos en su desesperada búsqueda. Dicen que desde entonces, cada Halloween, el jinete sin cabeza emerge de su tumba, montado en un caballo espectral, su fiel compañero de guerra. Los pueblerinos que lo han visto aseguran que cabalga sobre un corcel negro, empuñando una espada larga, con la que decapita a cualquiera que tenga la desgracia de cruzarse en su camino. El jinete sin cabeza se ha convertido en una leyenda que sigue aterrorizando a la gente hasta el día de hoy. Una presencia oscura que recuerda a todos que el pasado nunca muere y que en las noches más sombrías, lo sobrenatural puede regresar para reclamar lo que le fue arrebatado. De la mente del escritor estadounidense Washington Irving surgió una de las historias de fantasmas más populares de todos los tiempos, la leyenda de Sleepy Hollow. Pero, ¿cuál era el propósito de esta criatura infernal? ¿Qué era lo que buscaba con tanta ansia? En 1820, Washington Irving escribió la leyenda de Sleepy Hollow, o la leyenda del jinete sin cabeza. Este relato corto de terror, parte de su colección The Sketchbook of Geoffrey Crayon, se convirtió en una de las leyendas más conocidas y aterradoras de Estados Unidos. Para crear su historia, Irving se inspiró en las leyendas locales de Nueva York. Una fuente importante fue el poema germano El cazador salvaje, en el que un cazador era perseguido por el mismo diablo. También pudo haberse inspirado en el Duyahan celta, un espíritu maligno que portaba su propia cabeza bajo el brazo y que se llevaba el alma de algún desdichado cuando aparecía. Sin embargo, la base de su relato fue una historia local que dejó una profunda impresión en él. Un oficial hessiano, mercenario alemán que luchaba en el ejército británico, fue decapitado por una bala de cañón durante la Guerra de Independencia en la batalla de White Plains, cerca de Halloween de 1776. Desde entonces, su cuerpo decapitado vagaba por los alrededores en busca de una cabeza que pudiera servirle de reemplazo. La tenebrosa historia transcurre a finales del siglo XVIII en un pequeño asentamiento neerlandés del condado de Winchester, a orillas del río Hudson, llamado Tarrytown, en Sleepy Hollow. Ichabod Crane era un maestro de escuela recién llegado al pueblo, que quedó prendado por la belleza de Katrina Van Tassel, hija de un rico terrateniente local. Una noche, Ichabod fue invitado a la casa de los Van Tassel. Esperaba cortejar a Katrina y ganar su amor, soñando con un futuro matrimonio prometedor. Sin embargo,
no contaba con la presencia del apuesto Abraham Van Brunt, conocido como Brum Bones, también interesado en Katrina. Durante la velada, los asistentes comenzaron a contar historias inquietantes de fantasmas y monstruos. La más terrorífica de todas era la del jinete sin cabeza, un espectro que aparecía rondando el pueblo al anochecer. Brum Bones aprovechó para burlarse de Chabot, ridiculizándolo ante Katrina. Al final de la fiesta, la joven se fue con Bones, dejando a Chabot desconsolado. Sintiendo que la noche no podía empeorar, tomó prestado un caballo para marcharse. Pero lo peor aún estaba por venir. Cruzando el pueblo a lomo de su corcel, Chabot sintió que alguien o algo se acercaba por detrás. Al girarse, se encontró con una visión espeluznante. Un jinete sin cabeza, envuelto en una capa negra, montando un caballo con ojos llameantes. Chabot despolió su caballo, pero la figura espectral se acercaba cada vez más, hasta que sintió su oscura presencia en cada poro de su piel. Su vida pendía de un hilo. En el último momento, el jinete sin cabeza le arrojó lo que pretendía ser su cabeza, derribándolo de su caballo. Poco después, un silencio absoluto cayó sobre el lugar. Al amanecer, el caballo de Chabot regresó solo al establo de los Van Tassel sin rastro del maestro. ¿Qué había ocurrido exactamente? Chabot no se presentó en la escuela, y los habitantes de Sleepy Hollow organizaron una búsqueda, pero todo fue en vano. Solo encontraron el equipo del caballo junto a una calabaza hecha pedazos. Nunca más se volvió a saber de Chabot Crane. ¿Fue víctima de una broma pesada de Brum Bones o sucumbió al fuego eterno del infierno? La historia del jinete sin cabeza traspasó su tiempo y se convirtió en un símbolo de Halloween. Su representación con una calabaza esculpida a modo de cabeza o colocada bajo el brazo está relacionada con la leyenda de Jack-o'-lantern, otro símbolo de Halloween. Algunos consideran que el jinete sin cabeza representa el pasado que nunca muere, volviendo para recordar a los vivos sus errores. El cine también se ha hecho eco de esta leyenda. En 1922 se estrenó El Sin Cabeza, The Headless Horseman, una película muda protagonizada por Will Rogers. En 1949, Walt Disney Pictures presentó la leyenda de Sleepy Hollow y el Señor Sapo, The Adventures of Ichabod and Mr. Toad, pero la versión más oscura es la de Tim Burton, estrenada en 1999 con Johnny Depp como Ichabod Crane, Christina Ricci como Katrina Van Tassel y Christopher Walken como el jinete sin cabeza. La película recibió un premio Oscar a la mejor dirección artística y presenta una sombría conspiración en torno al jinete sin cabeza. La leyenda también llegó a la televisión con la serie Sleepy Hollow en el 2013, que tuvo 4 temporadas. ¿Se resolverá finalmente el misterio del jinete sin cabeza o su fantasma seguirá buscando venganza para siempre? ¿Sabían ustedes que existe otra versión sobre la aterradora historia del jinete sin cabeza en Costa Rica? Prepárense para escuchar esta escalofriante leyenda de una figura espectral que recorre los caminos solitarios del país, desatando el miedo en todos aquellos que cruzan en su camino. La leyenda del jinete sin cabeza en Costa Rica. Un joven llamado Luciano estaba lleno de felicidad mientras preparaba su boda con la mujer de sus sueños, Carmelita. La pareja tenía previsto casarse el día de Navidad, el 25 de diciembre, y las primeras semanas del mes estuvieron repletas de preparativos y alegría. Sin embargo, cerca de ellos vivía un hombre de oscuras intenciones, José, quien también estaba profundamente enamorado de Carmelita. En una noche de insospechadas sombras, José siguió a Luciano en silencio, sin pronunciar una palabra. En un acto de maldad, lo mató con una espada y luego en un gesto macabro le cortó la cabeza. Desde ese trágico evento,
Se dice que en noches de luna llena y serena, se escucha el aterrador relinchar de un caballo. Sobre él monta un hombre sin cabeza. Los habitantes del lugar creen que es el espíritu de Luciano, condenado a vagar por toda la eternidad en busca de su amada Carmelita. La presencia del jinete sin cabeza llena de miedo a aquellos que se atreven a salir durante esas noches, sabiendo que Luciano busca justicia y un amor que nunca encontrará. Espero que hayas disfrutado de cada momento lleno de suspenso, intriga y misterio que te hemos traído. Pero la aventura no termina aquí. Si deseas seguir explorando junto a nosotros más historias como esta, te invito cordialmente a suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ni un solo detalle de nuestros próximos videos. Estamos constantemente en la búsqueda de nuevas leyendas, mitos y enigmas por descubrir, y queremos que tú seas parte de esta emocionante travesía. Si tienes alguna historia de terror que desees compartir con nosotros, te animamos a que nos la envíes al correo encuentroparanormal24@gmail.com. Queremos conocer tus experiencias y compartirlas con nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos en esta experiencia única y emocionante. Nos vemos en nuestro próximo episodio. ¡Hasta luego!